El maestro atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se reunió tanta gente a su alrededor, se quedó junto al lago, se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Al verlo, se arrodilló, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente. Había una mujer que padecía flujos desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a tratamientos. Se había gastado toda su fortuna, pero en lugar de mejorar, se había puesto peor. Escuchó hablar de Jesús de Nazaret, se acercó por detrás, entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de su flujo y notó que su cuerpo estaba curado. Evangelio según San Marcos, capítulo quinto, versos 21 al 43. La fe rompe barreras y esquemas sociales. Las personas de fe aprenden a pensar más en los demás y a formar una vida de comunidad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 4 de febrero, año 2020. Hablar sobre la fe. Cómo el Evangelio nos pone a pensar en los milagros de Jesús de Nazaret. Y al pensar en esos milagros de Jesús de Nazaret, ¿dónde está la fe ubicada de cada persona? Si la fe es una gracia de Dios y es un don de Dios, se supone que las personas de fe deberían pensar diferente, deberían tener actitudes diferentes, deberían prever cantidad de peligros porque son personas de fe. Las personas de fe ven más allá de las fronteras y es Jesús de Nazaret anunciando el reino de su Padre Celestial, encontrando dificultades en las comunidades judías y organizando la vida de la fe entre ellos. Viendo los actos de Jesús y viendo las sanaciones de Jesús, podrían entender en qué consiste verdaderamente ese don tan grande que se llama la fe. Y cómo sacar ese don tan grande, quitarlo de allí, de donde la sociedad marcó el mundo de la comunidad como personas excluidas, marginadas, con personas que sufrían enfermedades. Por ejemplo, esta hemorroísa era una persona excluida y marginada entre el mundo judío por tener esa enfermedad. La muerte, sangre y muerte eran factores de exclusión dentro de la ley, y por eso aquellas personas eran marginadas y excluidas de participar en la vida de la comunidad. Por esa razón entendemos cuando leemos la Biblia que esta mujer estaba muy asustada en medio de tanta gente. No se le ocurrió abrir la boca sino tocar al maestro para no llamar la atención. Eso es una prueba suficiente de que se sentía excluida y marginada en medio de una cantidad de gente que tienen fe, pero hacen todo lo contrario: marginan a justicia y critica a las demás personas. El Evangelio se hace bien interesante para mirar la posición de la fe. La posición de la fe de Jesús frente a dos momentos: la hija de Jairo, un jefe de la sinagoga, y lo llama para rogarle con mucha insistencia. Y aparece en el mismo momento el caso de esta mujer que lleva 12 años bregando con una enfermedad. Jesús como que soluciona el problema y lo soluciona desde la fe y soluciona en un medio diálogo, como decirle a la comunidad: algo está pasando aquí, alguna persona me tocó, sentí que salió fuerza de mí
es la fe de una persona. ¿Quién eres tú? Tu fe te ha curado. Es decir, basta con tener fe, dice el maestro a la mujer curada. No temas, basta que tengas fe y que sea una persona de fe. Una persona de fe quita todos esos elementos antiguos que habían de censurar a las personas y declararlas impuras, como está escrito en el libro del Levítico capítulo 15, versos 19 al 30, ser considerada impura una persona sencillamente porque tiene una enfermedad, tiene una lepra, es una persona que es hemorroísa, no puede contaminar a la comunidad. El Papa Francisco, en la homilía de la Casa Santa Marta, en enero del año 2016, apuntaba a hablar de la fe y decía el Papa que si tenemos un corazón cerrado no podemos entender a Jesús de Nazaret. ¿Cómo es mi fe frente a Jesús de Nazaret? Afirmar y comprender verdaderamente a Jesús, sino seguirlo por el camino del perdón, de la gracia y de la humildad. Decía el Papa en su homilía, la fe nadie la puede comprar. La fe es un don que cambia la vida de las personas.